última, así que creo que ya el próximo martes no vamos a coincidir. Así que mil gracias a los dos porque ha sido un placer y sois unos cracks. Y hoy tenemos varias sorpresas porque nos acompaña un súper invitado, Alfonso Domingo, que lo tenemos al otro lado por la cámara. Y hola, Alfonso. Uy, yo no te puedo escuchar. A ver. Pues Ah, no sí, sí, sé sí, lo que sí, 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 pasa. perfecto, perfecto, te escucho. Bueno, bienvenido, Alfonso. Gracias. Alfonso es escritor, ha ganado varios premios muy importantes literarios, ahora está presentando su última novela, además es periodista de guerra, además es cineasta, ha hecho varios documentales, luego nos contarás un poquito. Y como te contaba antes, fuera de ondas, tengo una sorpresa para ti. Y es buena, ¿eh? Espero. Seguro, Lo, seguro. lo espero todo, pero seguro que será bueno. Vaya, pues nos acompañan 4 jóvenes promesas del periodismo, entre otros campos, que me van a ayudar a hacer el programa para poder entrevistarte entre todos, ¿no? Y yo te los voy a ir presentando, se van a Sí, acercar y se van a presentar ellos. Así que en es primer... una pena que yo no os pueda ver por la cámara. Yo veo mi cámara, pero la otra cámara no la veo. Así que, bueno, pues no sé qué pasará, pero en cualquier caso, por lo menos me veis y yo os oigo. ¿No nos Otra cosa ves? no puedo decir. ¿A mí me ves o no? No, no, no te veo absolutamente. No, Pero bueno, estas cosas del directo, no os preocupéis, yo intentaré vale, imaginarme por la voz que tenéis cómo sois, pero ya vale. está, no puedo hacer Bueno, otra cosa. igualmente, Alfonso, como esto queda grabado Mm. y en directo se va a ver, claro, tú lo estás viendo a través de la plataforma digital por la que estamos haciendo la videoconferencia, pero en streaming se están viendo las dos pantallas y si no es ahora que nos puedas ver en directo, lo podrás ver en diferido seguro, ¿vale? Por supuesto, sí, sin ningún problema. Así que les verás las caras. Y bueno, sin más dilación, viene con nosotros Paloma López. Y ahora te la presento. Como Paloma. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, yo soy Paloma López y pues te venía a hacer unas preguntas Muy y bien. bueno, ¿empezamos con las preguntas? Por supuesto, cuando quieras. Vale, la primera pregunta es si es muy duro ver una guerra. Claro, claro. Claro que es duro porque aunque te hayas imaginado cualquier cosa, ver en directo la muerte, el sufrimiento, la sangre, todo lo que tiene de peor la condición humana, pues claro que es duro y para eso hay que tener un poquito de espíritu, juventud, porque esto a medida que pasan los años no lo encajas tan bien y bueno, afortunadamente ya es una etapa de mi vida ya pasada, superada, porque yo que he tenido grandes maestros en el reporterismo de guerra y alguna vez hemos comentado, ¿no? Que cuál es el mejor consejo que se puede dar a un reportero de guerra. Y cuando me lo preguntan a mí, que yo he estado ya en unas cuantas, aunque afortunadamente, ya te digo, me retiré a tiempo. Pues decía precisamente eso, lo mejor del reportero de guerra es saber cuándo lo tienes que dejar, porque evidentemente todo eso te afecta y te hace replantear muchas cosas sobre el ser humano, sobre nuestra condición y sobre cómo volvemos a insistir en dirimir los conflictos por vía de la violencia, ¿no? Por quebrar la vida y por quebrar el desarrollo normal del ser humano, que ya tiene la muerte al final del camino, no hay que acelerarla, ¿no? En fin, bueno, me enrollo mucho, no quiero enrollarme más, pero sí, sí que afecta y afecta verdaderamente y el que no lo confiese es que está mintiendo. O sea que es muy duro y triste, la verdad, es muy duro y triste, ¿no? Sí, sí, duro, triste y ya te digo, te hace replantearte muchas cosas porque uno va a las guerras con el espíritu
querer informar, ¿no? De querer contar lo que está viendo para que la gente se conciencie de esa barbaridad. Pero lo que no piensa al principio es cómo te va a ir afectando todo día a día. Al principio parece que estás un poco endurecido, que te pones una especie de concha de Galápago, pero luego cualquier detalle tonto te hace de repente caer y bueno, y hay días que estás muy tocado, claro que estás muy tocado. Alfonso, eh, Paloma va a un cole que se llama Arimunani y está haciendo un taller de periodismo, ¿vale? ¿Y qué es lo que te motiva a ti para estudiar periodismo o hacer este taller, Paloma? Bueno, a mí lo que me motiva mucho es, yo hice un artículo sobre el cambio climático y la verdad es que me entristece mucho que lo que les está pasando a los animales que viven en los polos y todas estas cosas me, me da mucha pena y eso, y hice mi artículo con la intención de que más gente se concienciara de lo que estaba pasando y que más gente intentara cambiarlo o bueno, y reciclar y todo eso, que más gente se concienciara de lo horrible que es el cambio climático. Vale, pues qué bueno, ojalá esa conciencia llegue a muchos corazones y que tu trabajo sirva para avivar esa llama, ¿no? Sí, Despertar esa sensibilidad que es tan importante. a mí me gustaría que la gente tuviera más conciencia de lo que está afectando al mundo en general, el cambio climático, porque hay mucha gente que no está concienciado a las consecuencias que tiene no reciclar y no reciclar, no están muy concienciados a las consecuencias que tiene. Uno de los libros y de los documentales que escribió y bueno, que salió en la pantalla de Alfonso es precisamente tocando esa temática sobre el Amazonas. ¿Es cierto, Alfonso? Esto es la serpiente líquida que la tengo aquí. La serpiente líquida, Sí, correcto. eso es un poco el resumen de mis 30 años de viaje por Amazonas. No quiere decir que todos los años haya viajado, pero he viajado bastante por esa zona. Ajá. Y te das cuenta con el paso del tiempo cómo ha ido cambiando todo. Normalmente a peor, ¿no? Porque aunque ahora tengamos teléfonos móviles y eso también sea una realidad en la Amazonía, las condiciones de vida siguen siendo muy duras, pero sobre todo la agresión a lo que es la selva y a lo que es un ecosistema único, que es donde donde se suponía que era el pulmón del planeta. Ya se ha demostrado que el pulmón del planeta es el océano, pero en cualquier caso es el almacén de agua dulce más importante del planeta, ¿no? Y ver cómo va cambiando a peor, pues es algo que también te encoge un poco el corazón, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente como periodista, como reportero, como escritor, yo he contado todo eso, he dado fe de todo ese cambio y como si no hacemos algo muy pronto, bueno, que se tendría que estar haciendo ya y la dirección de Brasil, por ejemplo, no va por ese camino, vamos a acabar con una extensión de selva ridícula alrededor del Amazonas y todo lo demás deforestado que se va a degradar de una manera muy rápida en 4 o 5 años. Es una pena, pero bueno, en mi libro sobre todo hablo de esa sabiduría ancestral de esos pueblos indígenas, sobre todo con las plantas de poder, con todo un poder vegetal, con la etnobotánica y con toda una serie de remedios que todavía están ahí para el resto de la humanidad, pero que no se aprovechan bien, que se destruyen y que, bueno, pues seguimos en ese camino de destrucción de la tierra que, bueno, que aunque parece que nos ha despertado a todos últimamente, puede que ya estemos llegando tarde y que los cambios ya sean de alguna manera irreversibles. Yo hago votos porque el universo todavía nos dé una oportunidad, ¿no? Pero en fin, no Seguro sé que si nos sí. la vamos a merecer. Confío en que sí, aunque habrá cosas que, como tú bien dices, pues no haya vuelta atrás. Hay esperanza en salvar al menos una parte importante
si reaccionamos, ¿no? Si nos movilizamos, si tomamos conciencia, como decía Paloma, y empezamos a implicarnos todos. Pues gracias, Paloma. Luego te dejo otra vez seguir con Vale, tus preguntas, ¿vale? Y vamos a dejar que pase Gracias, vale. Paloma. otra compañera tuya. Y ahora viene María López. Uy, María. Gestoso. Vale, tienes contigo a María Gestoso. Hola, María. Hola. Y creo que te van a comentar, Enric, un tema técnico para que puedas verlos en tu pantalla. ¿Es así, Enric? Alfonso, Sí, dime. soy Andreu. ¿Ves que estás compartiendo la pantalla en Discord? Sí. Vale, pues te saldrá como un botoncito que pone dejar de compartir pantalla en rojo. Ajá. Ahí. Ahí. Aquí. Dale. Desconectar. Uy, se le ha dado 2 veces. Ha colgado. Ahora dale otra vez. Parece que había desconectado todo. Ahora os veo Ahora. perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué Os bueno. veo muy bien ahora mismo. Genial. Luego volverás a ver a Paloma, no te preocupes, ¿vale? Muy bien, gracias. Y tenemos ahora con nosotros a María Gestoso y te presentas tú y cuentas lo que tú quieras también, ¿vale? Vale. Hola, Alfonso Domingo. Pues yo hace unos días me pregunté un par de preguntas y una de ellas es si tú has entrevistado a alguna persona que haya estado en la guerra. Bueno, no sé muy bien, pero bueno, ¿has estado entrevistando a alguna persona fuera de España? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Has estado entrevistando a alguna persona fuera de España? Sí. Yo he hecho mucha información internacional y he entrevistado pues desde presidentes de gobierno hasta líderes políticos, líderes guerrilleros, en fin, un poco de todo. Sí, a lo largo de mi carrera yo ya acabo de jubilarme. Tú estás ahora en la flor de la vida, estás ahora empezando, pero yo estoy ya, digamos, de retirada, ya solo me dedico a escribir, pero sí, he entrevistado a mucha gente en muchos ambientes distintos bueno, pues como todo, te haces una idea de quién gobierna esos países, ¿no? Desde Arafat o desde Gaddafi hasta Isaac Shamir, que fue presidente de Israel, o Simón Pérez, en fin, a presidentes centroamericanos, a Noriega, en fin, y luego a mucha gente de la cultura. Se ha entrevistado a bastante gente de la cultura, tanto en España como fuera. ¿Y a ti, María, qué es lo que te motiva del periodismo? Pues la ¿Has verdad, apuntado al taller? a saber la historia de las personas para ayudarles o inspirarme en algo de su historia. Qué bueno. Bueno, uno cuando empieza en el periodismo, por lo menos lo que nos pasaba a nosotros, los que estudiábamos en la facultad, que era el final del franquismo, creíamos que una vez que el pueblo español supiera lo que había pasado y lo que estaba pasando, la gente se concienciaría y, bueno, pues obraría en consecuencia, ¿no? Y habría un cambio y tal. Bueno, es probable que los cambios generales sea más difícil de que se produzcan que por una acción periodística o por una acción de los informativos, ¿no? Pero en cualquier caso está muy bien que nos anime un espíritu, primero, de que la condición humana tiene cosas que nos conmueve, que nos llegan mucho, entonces no tanto por ayudar, sino porque la gente saque sus propias conclusiones, sea libre en el pensamiento, pueda tomar sus decisiones y sobre todo que le enriquezca como ser humano, que eso es lo que tendría que aspirar cualquier profesión, ¿no? Yo en el fondo, como muchos periodistas, y ahora desde la novela o desde el cine, soy un contador de historias, pero no de contar historias simplemente para entretener, ¿no? Contar historias para que nos sirvan de algo, ¿no? Para que sigamos avanzando en este camino de civilización que bueno, que nos sigue pues preocupando, ¿no? Desde todas las edades y todos los registros, ¿no? Muy bien, María. Qué bueno. Es importante tener ese gusanillo, ¿no? De querer ayudar a los demás y sin duda
el trasladar, el dar luz a la verdad, a lo que está sucediendo por el mundo, pues nos ayuda a ser más conscientes y también nos inspira, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? De escuchar otras historias de vida, ver lo que están viviendo, lo que están sintiendo otras personas, a lo que se están enfrentando y cómo lo están transitando, pues sin duda es un estímulo para crecer como persona, para tomar responsabilidad también del mundo en que vivimos y de que aquí estamos todos en el mismo saco, ¿no? Y que hay una hermandad que nos une y Ujú. entonces comparto totalmente con María esa voluntad de querer ayudar cada uno desde su, su trocito, ¿no? Desde su lugar. Ujú. Muchas Muy bien. gracias. Pasamos a otra compañera, Ariadna Durán. Bienvenida, Ariadna. Hola, Alfonso Hola, Mariana. Domingo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí charlando con vosotros, con la nueva sabia. Vaya, qué bueno. Pues ella se ha preparado también alguna pregunta, así que empieza por la que tú quieras. Y si quieres también, compártenos cuál es tu motivación para estar Vale, en este mundillo del periodismo. vale. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿en cuántas guerras has estado entrevistando a la gente? Bueno, en las guerras se entrevista y se informa, no solo se entrevista, pero sí, he estado en 4 guerras y en total en 8 conflictos con guerrillas, con grupos irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? He estado en los sitios más peligrosos, ha sido, por ejemplo, en la guerra del Líbano, en el 89, perdón, en el 88, en el 89 en El Salvador, donde un compañero nuestro cayó delante de nosotros muerto, en fin, ha habido momentos muy duros de que te caen bombas en el edificio donde estás o en el sitio donde estás y te tiran por el suelo. Pero bueno, no es tanto el número, sino pues eso, el impacto de las cosas que haces, que ves y cómo las cuentas luego, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! Creo que es más interesante tu vida que la de muchos de aquí. Bueno, eso, cada uno tiene, digamos, una vida que es única y que es una aventura y hay que vivirla. Y quizá, bueno, pues los que hemos elegido el periodismo en un momento determinado, que hemos querido ser reporteros de guerra o vivir guerras, ¿no? Porque yo hace ya tanto tiempo de eso que ya te digo que casi me he olvidado un poco. He escrito alguna novela sobre esa temática también, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que la intensidad de ese momento que estás entre la vida y la muerte, vamos, la vida y la muerte, entiéndeme, viendo mucha muerte y procurando que evidentemente no te caiga un autobús o te dispare un francotirador, en fin, todas estas cosas que suceden en la guerra, pues eso luego te deja el pozo, te deja un... Pero luego no te vale tampoco de ninguna ventaja para la vida cotidiana. Es decir, lo que vives en una guerra se queda allí, se queda luego en tu cabeza. Y tú dices, uff, qué interesante y tal y cual. Claro, es interesante porque ha salido, pero yo tengo 2 o 3 compañeros que han muerto en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a veces a lo mejor esa intensidad no merecía la pena si la vida es lo que tienes que pagar por ello, ¿no? En fin. Se sublima quizá mucho el reporterismo de guerra y ahora con lo de Ucrania lo estamos viendo, ¿no? Una cosa muy buena que he visto también en estos días es que hay muchísimas más mujeres reporteras de guerra que en mi época, que eran muy pocas, ¿no? Y porque además le aporta un punto de vista también muy interesante si es buena profesional, aporta siempre un punto de vista distinto y sobre todo yo creo la visión de la juventud, de los que ahora mismo están ejerciendo, ¿no? Bueno, no sé si tienes otra pregunta más. No, preguntas no, pero a mí lo que me inspiró pues a ser más o menos periodista, Sí. pues no sé, siempre me ha gustado hacer cosas de estas y
ahora hemos sacado un periódico en el cole y yo he hecho con María pues, las 5 noticias más impactantes del 2021 y es muy interesante. Muy bien, pues nada, pues felicidades, enhorabuena y efectivamente hay que seguir haciendo cosas, primero en tu medio local y luego ir saltando a más medios y a más escalas. O sea que, bueno, habéis empezado el camino, así que pues nada, ánimo, adelante, mucha fuerza y energía. Qué Muchas bueno. gracias. Pues a ti. Gracias, Alfonso. Y ahora viene Adiós. el siguiente invitado, reportero, que se llama Enzo. ¿Cómo era tu apellido? Lamiman. Hola, Alfonso Domingo. Hola Enzo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, una cosa que también te quería decir es, ¿en alguna ocasión has tenido una complicación o no? ¿Te refieres al- ¿Complicación? ¿A qué te refieres? ¿A problemas para hacer la información, el reportaje, el documental o En una para guerra. salir vivo o sin heridas Sí, de cualquier más sitio? bien por ahí, porque claro, Sí. están muy impactados por todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, claro, el saber que tú habías sido de periodista de guerra, aunque esa parte de tu trayectoria te quede como un poco más lejana, pero para ellos les ha tocado mucho, ¿no? Sí, El sí. querer preguntarte, entre otras cosas, por ahí, ¿no? Entonces, era eso, ¿verdad, Sí. Sí. Enzo? Hombre, pues Sí. mira, complicaciones. En una guerra tienes la primera complicación en llegar al sitio. Ahora hay más facilidades para llegar a los sitios, pero también hay una diferencia notable de mi época. Por ejemplo, nosotros en el Líbano, que había dos partes en conflicto y una línea verde que las separaba, nosotros podíamos pasar de un lado al otro. Te tenías que acreditar en los dos sitios, pero podíamos hacer información en un lado en el otro. De hecho, sufríamos bombardeos de un lado y de otro. Ahora eso es imposible. O estás con un bando o estás con otro. Es decir, ya es una complicación muy grande porque si estás con los rusos, quiere decir que eres prorruso y no puedes informar de las barbaridades que veas. Si estás con los ucranianos, lo mismo, ¿no? Entonces, independientemente de tu posición en la guerra o quién crees que tiene la razón, aunque la razón se pierde en una guerra y se pierde por todas las partes, pues evidentemente estás en un bando y tienes que reflejar eso lo mejor que puedas. Pero no te puedes creer todo lo que te dicen, ni de un lado ni de otro. O sea, no te lo puedes creer todo. Tienes que investigar. Pero respondiendo a la pregunta de las complicaciones, sí, en una guerra evidentemente todo es complicado. Llegar al frente, subir a una terraza para hacer unas tomas, de repente pues hay una luz que hay un francotirador que te dispara al lado y que te está avisando. Ya te digo que a mí en Líbano nos cayeron 3 bombas, una de ellas en la Embajada de España. Y te puedo asegurar que cuando te ha caído una bomba es una experiencia muy, muy, muy impactante porque primero hay una cosa que no te imaginas al principio, que es el problema no solo la bomba, es la onda expansiva que, por ejemplo, si estás al lado de una ventana, hace que todos los cristales sean proyectiles. Entonces, a lo mejor no te mata la bomba, pero te mata un cristal que te secciona la garganta porque estás al lado. Entonces, cuando hay un bombardeo te tienes que poner donde no haya ventanas o donde las ventanas estén protegidas con sacos terreros, evidentemente en sitios como hemos visto los refugios donde no puede llegar el impacto del obús, pero luego es que hay muchos problemas pues cuando sales a la calle, por eso, porque hay un francotirador a lo mejor que le da igual que seas periodista o que seas soldado, porque él lo que ve es una figura que se mueve a lo lejos y le han dicho que dispare y dispara, ¿no? Hay complicaciones de todo tipo, hay complicaciones a veces para comer, para dormir, porque hay veces que los bombardeos no te dejan dormir en toda la noche. Los propios nervios tuyos o de los que te acompañan también son importantes. Hay que tener mucha calma en todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, o sea, te pone a prueba a ti mismo, físicamente primero, psíquicamente después,
y luego te hace replantearte, ya te digo, las cosas sobre la condición humana, sobre el ser humano y sobre la vida. Es decir, complicaciones todas las del mundo, incluso las más insospechadas, porque hay gente que fuma en las guerras. Yo en algún momento fumé para calmar los nervios. Y, por ejemplo, tienes que saber que no puedes fumar al aire libre y sobre todo de noche, porque una luz puede ser un objetivo militar para alguien que está... O sea, que decir, tienes cantidad de cosas que luego, pues en la vida cotidiana no se dan. Yo me acuerdo que vine del Líbano y venía yo vivo en Madrid y estaban las fiestas de San Isidro y de repente, pero fue llegar del aeropuerto, llegar con mi maleta a casa y de repente oír unos cohetes y yo me tiré al suelo. Porque de repente todavía estaba en la guerra del Líbano, ¿no? Y eran unos cohetes simplemente, o sea, al oír una explosión. O sea que todo eso te queda ir asimilándolo poquito a poco. Pero sí, complicaciones todas. También es cierto que afortunadamente donde hay un problema, normalmente hay una solución, si eres hábil y sabes buscarla. Vale, ha tenido que ser muy duro. Sí, 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 lo fue. Y sobre todo porque luego lo que sí desarrollas es un amor a la vida tremendo y al amor y a los seres queridos y a todo lo que de alguna manera te compensa ver ese sufrimiento. O sea que fue duro, pero bueno, si eliges esta profesión y quieres en un momento determinado ver lo que es el ser humano al límite, tienes que ir a una guerra, y en una guerra hay peligro. Y ya hemos visto que en Ucrania han muerto unos cuantos Sí. periodistas ya, como murieron en Irak o en Siria, es decir, que no es una cosa para tomársela a broma. No, no. Vaya, gracias, A Alfonso. pesar de todo, incluso en los momentos de la guerra más duros, hay humor, porque es la única manera que el ser humano, el periodista, el que está ahí sufriendo, el civil, pueda superar todo lo que está pasando, ¿no? El humor y la música es lo que nos salva en las guerras. Wow, impresionante, ¿eh? Sí, Vaya. ¿Y a ti, Enzo, qué es lo que te apasiona del periodismo? ¿Por qué te apuntaste al taller? porque hablo con gente, Ajá, porque a veces tengo que hacer cosas que me gustan, sí. porque sales por sitios y porque mola mucho. A ti te gusta mucho hacer vídeos también, Sí, ¿verdad? Lo contabas esta mañana. sí, Qué bueno. O sea, vas a Ahora, ser periodista viajero, muy bien. sí. Pues nada, claro que sí, muy bien. Hay que conocer todo el mundo. Mira, una de las cosas que a mí me motivó para hacer la carrera es que en un momento determinado yo leía mucho novelas de Julio Verne, de Salgari, de Conrad, de London. Hay que leer mucho, y más en vuestra época que ahora mismo sois esponjas. Y entonces en un momento determinado dije, yo quiero conocer el mundo. ¿Qué profesión me permite a mí viajar por el mundo de una manera más normal? Pues el periodismo. Pues allá que me fui. O sea que te veo en, en el mismo camino, Sí. Enzo. qué bueno. Vaya, yo voy a aprovechar que estaba viendo aquí la siguiente pregunta de Enzo y te iba a preguntar sobre tu última novela, sobre Comuneros. Y Sí. antes de que él te haga su pregunta, eh, te quería invitar a que nos cuentes un poco sobre qué trata esta novela y, bueno, de alguna manera no es la primera que tú escribes sobre la guerra civil, ¿no? Y que, sí, ¿no? ¿De qué nos habla esta Sí. novela? Mm. Bueno, es una, aparte de ser reportero de guerra y de ser periodista intrépido, de estos que dicen reporteros tribuletes, pues aparte de eso yo soy muy ratón de biblioteca. A mí me gusta mucho la historia. Entonces me gusta mucho investigar y sobre todo cosas que tienen que ver con mi tierra. Yo soy de Segovia. Segovia fue siempre un lugar muy comunero porque allí se desarrollaron las comunidades y estoy hablando de 1520. O sea, que fíjate si es lejos en la historia, ¿no? Y bueno, pues hubo una rebelión contra el rey, contra los abusos del rey, que yo creo que tiene que ver también un poco con nuestra actualidad, porque hay ciertas cosas que se siguen repitiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces, bueno, la rebelión de las comunidades que tuvo también su parte en Valencia y en Mallorca y tal, que fueron las germanías, suceden casi a la vez, aunque tienen caracteres distintos, pero son rebeliones contra el poder establecido.
En el caso de Castilla, que ya digo, yo creo que es la Primera Guerra Civil, lo que querían los comuneros era limitar el poder del rey, que se aprobara la primera constitución que se hizo del mundo y darle un cariz distinto a lo que fue luego la historia de España, que fue la historia de España del imperio, de la casa de los Habsburgo, que en realidad servimos a los intereses de una casa real en vez de a los intereses de Castilla o de España, ¿no? Que en aquel momento se estaba formando. Pero bueno, como me gusta no solo contar la historia, porque si no sería historiador o sería un divulgador histórico, lo que cuento también es una historia de amor Sí. entre María Pacheco y Juan de Padilla, que son dos de los líderes comuneros, y luego pues cuento la historia de esos comuneros que están en un bando y los imperiales, los que les combaten, que están en otro, ¿no? Entre medios hay una partida de ajedrez que juega la viuda de Padilla, María Pacheco, que se ha exiliado en Portugal, y a través de esa partida de ajedrez, de alguna manera, vamos recreando toda la epopeya de las comunidades, ¿no? Hay mucha música, hay un poco de erotismo, hay poemas, hay literatura, hay guiños literarios y bueno, pues yo creo que realmente es una novela que resume muy bien toda una época y que retrata una serie de personajes que sobre todo, que son lo que a mí me interesan, tienen que ver con la condición humana, ¿no? Y bueno, eso es un poco mi novela, esta novela que acabo de publicar, de perpetrar, como yo digo, Comuneros. Comunero. Y, ¿Tienes y todos bueno, los libros? sí. Sí. Ah, Y bueno, yo he escrito ya varias novelas, como ha dicho Irma, me han dado varios premios, pero bueno, es otra manera de contar historias. Yo cuando estaba en el periodismo contaba historias de una manera, después de hacer información internacional pasé al documental, que también es una vía en la que acabamos muchos periodistas cuando no se pueden contar las cosas o no, o ves que ya te constriñe mucho el medio, pues uno acaba en el documental, que te permite hacer un tema en profundidad, desarrollarlo, también algo que tiene que ver con un conflicto humano, normalmente un conflicto de una colectividad o un tema, y bueno, pues desarrollas ahí otra faceta de cineasta. A mí me encanta que Enzo diga que le gusta mucho grabar la cámara porque es fundamental también tener un ojo visual, muy visual, para poder narrar las cosas. No es lo mismo que utilices un plano corto o un plano gran angular para relatar una historia. O sea, que tienes... o sea, el reporterismo no solo es el reporterismo gráfico de las fotos, ahora mismo la visión de audiovisual implica que tanto la imagen como el sonido son importantísimos en transmitir ese testimonio de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo y de lo que quieres que se transmita de la gente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es muy importante y sobre todo ya es básico que cualquier periodista que quiera hacer esa carrera tenga un conocimiento de los medios audiovisuales, incluso del teléfono móvil, que ahora se hacen muchas cosas con teléfono móvil y no ya. está mal tampoco, como es otro medio más, otro recurso, ¿no? Parece muy, muy interesante el libro de Comuneros, ¿eh? Bueno, pues sí. Supongo que allí habrá alguna manera de leerlo en las bibliotecas o conseguirlo en las librerías. Yo no es que haga propaganda, te lo pongo pues porque me has dicho. Pero bueno, Seguro que sí. gracias y sí, bueno, ojalá. Son 480 páginas, o sea, es para todo el verano. Pero bueno, si lees 20, 30 páginas diarias ya está muy bien. Mm. Pero no de mi libro, de cualquiera, de cualquiera. Tenéis que leer, los periodistas tenéis que leer muchísimo. Qué bueno. Pues, ¿quieres hacerle la pregunta que tenías apuntada? Que me parece muy interesante además. Justo el... ¿De dónde has sacado la historia de Comuneros? Y como la información, Sí, y donde te también has nutrido, ¿no? Sí, Sí, también. pues como te decía antes, yo soy también ratón de biblioteca. Un buen periodista tiene que saber investigar mucho y a mí me ha ayudado mucho el ser periodista para la investigación. Yo he estado en todos los archivos de España donde hay documentación de la época, de 1520.
Luego, por supuesto, me he leído todos los libros que se han escrito sobre los comuneros. He hablado con los historiadores y luego, pues, hago aportaciones en el libro que no han hecho los historiadores, porque yo también me muevo muy bien por internet, sé por dónde están los archivos. Ahora mismo puedes investigar prácticamente en todos los archivos de España con la red, la Biblioteca Nacional. Hay muchos periódicos de la época liberal, de la época del siglo XIX, en que los comuneros se volvieron a poner de moda. Y hay muchas cosas, de repente, detalles que había ahí que no se han incluido en los libros de los historiadores. Y entonces tengo a gala que en este libro le cuento cosas que no se habían contado nunca sobre los comuneros, ¿no? Y es hace 502 años, o sea que bueno. Y para mí es apasionante, la búsqueda de la información y el encontrar cosas es tan apasionante como ir en un viaje y de repente descubrir algo que no tenías pensado. El periodista tiene que estar muy abierto a los imprevistos y muy abierto a que en cualquier momento puede cambiar las cosas en un chasquido de dedos, ¿no? Y en la investigación también pasa eso. De repente vas buscando una cosa y te encuentras con otra y hay que saber aprovecharla, ¿no? Pero bueno, porque yo tengo la mentalidad ahora del novelista, no solo del periodista. Pero a mí, digamos, la carrera de periodismo y el haber tenido tantos años de profesión me han ayudado mucho a escribir lo que escribo y a investigar sobre todo. Qué bueno. Sí, Pues, ¿te parece, Enzo, que dejemos ahora sí, a Paloma que haga sí. otra pregunta? ¿Vale? Y Pues, luego... Enzo, mucha suerte y ojito con la cámara. ¿Vale? Gracias. Después vuelvo contigo. Vale. Bueno, te paso. Hola. Bueno, ahora ves a Hola. Paloma que antes no la veías. Hola Paloma, ya te veo. Hola. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que no sé si es un poco personal. Si encuentras que es personal, pasamos a otra pregunta. La pregunta es que, ¿qué es lo que más te impacta de ver una guerra? Lo que más te marca, digamos, de ver una guerra, lo que más te ha marcado de ver una guerra. Seguimos un poco con el tema. Bueno, evidentemente el primer muerto que ves no lo olvidas. O sea, cuando vas a un sitio donde han bombardeado y tal, y donde están todavía sacando cadáveres y tal, y ver los primeros muertos, no los olvidas. Como no olvidaré nunca, y además quizá es un asidero del ser humano, y el periodista sobre todo, por supuesto, es un ser humano, ¿no? Que está ahí sufriendo un impacto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vi 11 muertos guerrilleros en El Salvador, en un cuartel donde habían intentado tomarlo y había habido una batalla toda la noche y nosotros llegamos por la mañana y vimos cómo sacaban los muertos, cómo esos muertos pues, se iban apiñando y cómo eran chicos de 17, 18 años, no tenían más. Y había incluso uno que tenía un pañuelo que le había puesto su novia y que llevaba como talismán, ¿no? Como, no sé, como algo a agarrarse, ¿no? Entonces, esas cosas te impresionan mucho, esos detalles que de repente unas gafas rotas de alguien que ha caído al lado y que está todo lleno de sangre, de repente ver las gafas rotas, o sea, un detalle que te hace suponer que hay un ser humano que ha sufrido o incluso ha perdido la vida en ese momento, ¿no? Son detalles, todo te impresiona, en una guerra todo te impresiona, estás pues como los 5 sentidos ahí puestos todo el día, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que llegué al Líbano íbamos a un hotel que estaba en el frente de batalla, estaba a 2 kilómetros del frente de batalla. Y entonces habían desalojado las plantas de arriba porque habían bombardeado y estaba todo lleno de escombros y tal, y a nosotros nos dieron las habitaciones de abajo. Todo esto era en el sector cristiano, porque luego pasamos al sector árabe, ¿no? Y entonces, pues claro, nos dijo el conserje, el que estaba allí, el único que quedaba de guardia, nos dice, bueno, no sé si van a ustedes a poder dormir. Digo, ¿dormir? Si yo lo que no quiero es dormir. Yo he venido a ver esto y me subí al tejado con el cámara y empezamos a grabar porque, claro, la guerra vista desde lejos a 2 kilómetros en la noche
es como los fuegos artificiales más maravillosos que estás encontrado, ¿no? Porque de repente, pues eso, ves tiros de trazadoras y tú, ves una bengala que de repente lanzan con un paracaídas para que ilumine tal, ves a un tanque que de repente está envuelto en una explosión, o sea, lo ves en directo, lo ves desde fuera y eso te parece, desde el punto de vista visual, increíble. Claro, cuando luego vas por la mañana y ves lo que ha hecho eso, ya te das cuenta de que no solo es un tema visualmente muy atractivo, sino que es moralmente y humanamente, con perdón, muy jodido. O sea, muy, que te llega mucho. Entonces, claro que la guerra te impacta todo, pero desde cómo comes, ya te digo, de repente nosotros estábamos en un hotel, estábamos en la cuarta planta, perdón, estábamos en la tercera planta y de repente en la cuarta cayó una bomba. Y yo estaba, en ese momento había salido al hall, que si a mí me pillan la tercera, lo que he contado antes de los cristales, a mí los cristales me podrían haber hecho heridas múltiples, ¿no? En ese momento también interviene mucho la suerte, por una parte, y por otro lado, las precauciones mínimas, ¿no? Que hay que tomar. Pero bueno, estoy hablando mucho de guerra y eso os impacta mucho, sois muy jóvenes, estáis ahora con lo de Ucrania, pero la vida es maravillosa y hay muchísimas cosas que se hacen bueno, y que aunque seas periodista de guerra o reportero de guerra, no estás en eso todo el día, estás en otros asuntos. Y el periodismo afortunadamente tiene la suficiente amplitud para poder ocuparte de muchas cosas, ¿no? O sea, que para saber lo que es la condición humana y los demás, no hace falta solo ir a las guerras. Claro, algo que te quería preguntar es si es más impactante de noche, ¿no? Se ven más claros las luces y todo eso. Bueno, sí, de noche es más impactante, pero también es mucho más peligroso porque de día tienes por lo menos la visión de lo que estás viendo y por dónde pueden venir el peligro. De noche no, o estás en el refugio o estás en un sitio tal, pero si sales a ver esas cosas, por un lado te impacta mucho lo que es pues eso, los fuegos artificiales, lo que es las explosiones y los tiros y tal y cual, pero por otro lado es más peligroso. Además, en la guerra, sobre todo lo peor en este tipo de cosas son los tiros perdidos, la explosión, la metralla que te da, o el ladrillo que te cae de una explosión que no te has protegido a tiempo. Hay cantidad de factores o de repente que vas y en la noche no te puedes mover. Porque ¿cómo te vas a mover por un sitio en el que está lleno de escombros, de hierros retorcidos, incluso que pueda haber minas y tal y cual? De noche te quedas quietecito en tu sitio intentando comer para estar bien para el día siguiente y si puedes y te dejan las explosiones y todo, descansar. Los reporteros de guerra te aseguro que se llevan tapones y que se llevan, para los oídos, se llevan auriculares para en un momento determinado poder dormir, porque tienes que estar bien para el día siguiente. Si no, en 3 días estás fundido. O sea, que es que si no has podido dormir en 3 días en la guerra con la tensión que tiene, bueno, en fin, hay que tener esos pequeños ritos de comer y dormir. Ya. Una pregunta que te quería hacer es si alguno de los libros que has hecho no estás orgulloso, no es tu favorito, digamos. No, todos los libros son como hijos. No puedes dejar de querer a ninguno, Qué ¿no? O bueno. sea, porque en un momento determinado tienen mucho que ver contigo. Qué bueno. Y has puesto mucho tiempo, muchas energías. Otra cosa es que digas, bueno, ahora los escribiría de otra manera, pero bueno, todos los libros son maravillosos, primero, porque has sido capaz de terminarlos, eso es lo primero, y segundo, porque has sido capaz de que se publique. Y eso también hace que de repente haya gente que lea uno de tus libros y diga, oye, ¿cómo me gustó aquello? ¿Cómo tal y cual? Te dan satisfacciones. Los hijos, a pesar de que te den problemas, siempre te dan satisfacciones. Y tus padres lo tienen que saber muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias, Alfonso. Y bueno, que te paso a un compañero mío porque ya Y ahora viene he hecho alguna de las... María. Sí, creo que sí.
Vale, Muy bien, genial. Paloma, pues nada, gracias y nada, mucho ánimo en la profesión, a seguir haciendo cosas, Gracias. ¿vale? Y a leer mucho. Que sepas, Alfonso, que las preguntas yo las estoy escuchando por primera vez ahora también. No sabía cuáles eran las temáticas que más iban a sacar, pero de Bueno, momento ya vemos que lo que más sí. les ha impactado es toda la La, parte la- de... la guerra gana por goleadas, y de momento, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, Vaya, hay más cosas aparte de guerra. hay más cosas, sí, sin duda. Gracias. Vale, Hasta pues luego, te paso. Paloma, Hasta gracias. luego. Adiós, gracias. Adiós. Toma. Ujú. Bueno, ahora yo ya he vuelto contigo y mi otra pregunta era si antes de ser periodista has tenido alguna complicación para hacer esa profesión o... No, bueno, yo empecé la carrera en 1972, o sea, que decir, hace tanto tiempo que en ese momento no había problemas ni para acceder a la universidad, ni había EBAUs, ni había pruebas de selección, nada. Tú te apuntabas a la carrera que querías hacer y lo hacías, ¿no? Mi único problema era que como yo era de una familia media, yo tenía que ir a Madrid a estudiar y entonces tuve que ponerme a trabajar para pagarme los estudios. Entonces yo he vendido enciclopedias, he vendido discos, he vendido casetes, he fregado platos, he trabajado en la construcción, me he ido a recoger pera y manzana a Lérida, a hacer la vendimia a Francia, todo eso para pagarme los estudios, cosa que tampoco es que creo que todo el mundo tenga que hacer. Yo en ese momento lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Pero bueno, ahora mismo las circunstancias son diferentes. Ahora normalmente la gente no tiene que trabajar para estudiar, pero eso te da medida de que el esfuerzo en la vida es importante, ¿no? Y cuando ves además la gente que trabaja, la gente trabajadora, es también para un periodista una visión, tener una visión cercana porque has compartido esos mismos momentos y esa dureza del trabajo, pues te da un plus luego bueno, pues de decir, en realidad estoy en una profesión que soy un privilegiado, que he podido llegar a ella también por mi esfuerzo, por el de mis padres que también me ayudaron en lo posible, etcétera, ¿no? Pero bueno, las complicaciones para estudiar en ese momento no eran de elección de carrera ni de puntuación, sino sobre todo de que si tenías que desplazarte a una ciudad diferente para vivir y tenías que buscar piso y alquilarlo con algunos compañeros, pues tenías que tener dinero. Entonces, venía de la familia o venía de la familia y de lo que tú sacabas por otra parte trabajando. Esas eran las complicaciones. Y luego ya, pues eso, yo me hice dos carreras porque me hice periodismo y ciencias políticas, especialidad de estudios iberoamericanos, me las hice a la vez porque las podía hacer y mientras tanto a veces iba trabajando por la noche, ya te digo, limpiando vasos y platos en un restaurante, en fin, haciendo lo que podía, ¿no? Debe ser una experiencia bastante dura, ¿no? Sí, bueno, dura no, porque en ese momento era muy joven y en ese momento apechugas con lo que sea, o sea que no era mucho más, como decían los toreros, ¿no? Más cornadas de alambre, ¿no? O sea que no, para en ese momento que eres jóvenes no es duro, no es duro. Vaya, ahora que comentabas esto, ¿no? De haber hecho la carrera estudiando y trabajando al mismo tiempo, yo desde luego creo que, bueno, que tiene muchas ventajas el hacerlo de esa manera. Y mi hijo mayor, Tony, él hizo la carrera en Aberdeen, al norte de Escocia. Se la pagó completamente él, aunque consiguió beca, pero estuvo trabajando desde primer curso hasta el último curso. Y, y bueno, para él, desde luego, ahora que ya lleva un tiempo trabajando de lo suyo y hizo neurociencias con psicología, ha sido realmente un valor añadido el hecho de saber que se lo ha currado él y que si bien en lo que pudimos, como tú dices de tus padres, su padre y yo le echamos un cable en lo poco que podíamos en ese momento, pero básicamente se lo labró él. Y eso tiene un mérito espectacular.
y realmente creo que te da unas tablas extra, Sí, valoras las cosas, valoras lo que totalmente. cuestan las cosas, ¿no? Y efectivamente te da una perspectiva diferente, ¿no? Pero bueno, Vaya. tampoco digo que todo el mundo tenga que trabajar No, para no, pagarse la claro que carrera, no. ¿no? Pero bueno. Vaya. Sí, sí. Vale, tengo otra pregunta que es, ¿tú cuántos libros habías escrito? 22. No, tengo 15 libros Ah, y tengo, bueno, tengo más libros en los que he participado como uno más, pero como un colectivo. Sí, podía Sí. tener 21 libros, pero bueno, digamos que 15 en solitario, ¿no? ah, De hecho, no todos son novelas. Hay también libros de ensayo sobre los maquis, sobre la retaguardia en la Guerra Civil, sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Ha habido libros de ensayo o de viaje, como este de la serpiente líquida por Amazonas, pero y el resto son novelas. Novelas y tengo unas cuantas y bueno, aparte de esta de Comuneros, tengo todavía varias novelas en la recámara, una que estoy terminando y bueno, pues es que no sé vivir sin hacer, sin escribir y sin hacer cosas, ¿no? Yo me lo paso muy bien escribiendo y ahora tal como está el mundo, yo me refugio en mi literatura y te puedo asegurar que me lo paso mucho mejor que Qué oyendo bueno. noticias o que oyendo desastres que son continuos en nuestra actualidad, ¿no? En fin. Vaya. ah. Parte de esta pregunta que te estoy haciendo, Sira, que bueno, la mayoría de tus libros ha sido de tu historia y cosas que has visto, o hay algún libro que te has inspirado en otra cosa, bueno, o que te hayas inventado, o... Sí. Te he entendido perfectamente. Bueno, hay libros de ensayo en los que de alguna manera ejercitas más esa función periodística, porque, por ejemplo, en de los maquis, yo entrevisté prácticamente a todos los últimos. Los maquis fueron los guerrilleros que lucharon contra Franco mientras estaba el franquismo, es decir, antes de que llegara la democracia, y que estaban por los montes y tal y cual. Entonces, un libro que se llama El canto del búho, porque el búho era una de las señas con las que se hacían, ¿no? Bueno, pues ahí ese se basaba en entrevistas y se basaba en historias y en investigación. Pero luego en mis novelas, aunque tengan un fondo histórico, que ha habido algunas, como La estrella solitaria o como El enigma de Tina, que también cuento la historia de Tina de Jarque, una vedette que murió en la guerra civil y cuento su historia, descubro y tal. Pero luego hay cosas absolutamente de ficción pura. O sea, tengo varios libros de ficción pura en el cual yo me invento una historia y no es necesario que yo tenga información de lo que es real y tal sobre eso. Por ejemplo, ahora estoy con una novela negra que es toda inventada sobre paisajes y sobre sitios que conozco, pero luego pues la vida te ha hecho... Lo que sí es cierto es que cuando estás como periodista o como escritor, estás con las antenas puestas siempre. Entonces, cuando de repente oyes una historia que te recuerda algo o que te remueve algo, porque te conmueve de alguna manera, pues uno nota, o sea, toma nota en la cabeza y luego pues desarrollas. Pero claro, a mí, por ejemplo, me ha interesado mucho la pintura flamenca del siglo XVI, todos los holandeses y pues el Bosco, Peter Bruegel, tengo novelas sobre ellos y me ha interesado cosas de la guerra civil, también me ha interesado cosas de la historia de España, me ha interesado cosas de Oriente Medio, de Sudamérica. Digamos que la vida es tan grande, tan diversa y tienes tantos focos de interés y tantos puntos que a mí no me va a dar tiempo en 2 o 3 vidas a tocar todos los temas que me gustaría. Pero bueno, lo intentaremos en esta. Pues muchas gracias por dejarme hacer estas preguntas y ahora te voy a pasar con una compañera porque nos tenemos que ir. Vale, muy bien. Adiós. Adiós. Hola otra vez. Hola otra vez. Te voy a hacer una pregunta sobre tus libros. ¿Cuál es el libro que ha tenido más éxito de todos? Precisamente el libro que más éxito de todos ha tenido ha sido El canto del búho, este del que hablaba de los guerrilleros, de los maquis, ¿no? Este se vendió muchísimo y luego salió también en otra colección de otra editorial
en total se vendieron, pues yo creo, bueno, o por lo menos se editaron entre una cosa y otra casi 75.000, que es una cifra ahora maravillosa y enorme. Ahora ya no se llega a eso. Pero ese era un libro de ensayo de historia coral, con todos estos testimonios que yo hice durante 2 años, siguiendo a toda esta gente por toda España. Pero luego de ficción, lo que es de ficción, pues por ejemplo El espejo negro, que es sobre un cuadro desaparecido del Bosco, que se llamaba Jonás y la ballena, y entonces yo me invento una historia en la cual meto campos de concentración de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, un pintor español, una historia de amor, en fin, muchas cosas. O sea que ese ahora mismo es inencontrable porque se agotó la edición y no se ha vuelto a editar. Hombre, y el último siempre tienes un cariño especial. Este de Comuneros me ha costado mucho tiempo, muchos años de documentación y luego muchos años de escritura, y reducirlo de 800 páginas que tenía a 480, que eso también te lleva un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, es ese el libro que está ahora, pero que ya te digo, todos me han gustado y todos me han maravillado en un momento determinado y de todos estoy satisfecho. El de más éxito mío, en principio, El canto del búho, el que más se vendió. Luego El espejo negro porque fue el premio Ateneo de Sevilla y es otra escala dentro de la ficción y bueno, y este de ahora también que además espero que se venda muy bien, claro. Seguro que sí. ¿Te quieres despedir tú, Ariadna? Sí, quería hacerle una pregunta muy cortita, Vale. que si te ha gustado la experiencia de que te entrevisten niños. Por supuesto que sí. Yo me encanta la juventud, me encanta además que tengáis ese espíritu. No dejéis de preguntar en la vida, porque es la manera de, aunque no te den respuestas, pero por lo menos vosotros formuláis las preguntas y eso significa que tenéis inquietudes y que, bueno, y que todo en esta vida ojalá fuera tan sencillo como preguntar y que te respondieran, ¿no? Muchas veces hay preguntas sin respuesta y muchas veces hay respuesta y no hay preguntas. O sea que, bueno, me ha encantado la experiencia y espero que a vosotros os haya servido de algo, porque a mí, desde luego, sí me ha gustado. Que sepa que está toda la clase en el colegio viéndolo en directo ahora también, ¿eh? Pues un saludo a toda la clase. Claro Sí, que un sí. beso para todos. Qué bueno. Vamos a dejar que... Bueno, adiós. Me ha encantado hablar contigo, Alfonso Domingo. A mí Que también. disfrutes, adiós. Adiós. Y Enzo quería despedirse y decirte una Claro última que sí. cosita. Hola Alfonso Domingo otra vez. Hola. Y Y soy Alfonso. Alfonso Domingo es como mi apellido, el Domingo, pero vamos, soy bueno, pues Alfonso. Alfonso Domingo. Te quería hacer dos preguntas porque son de muy De cortitas. las que te ¿Puedo gustan a ti. hacer Sí. dos? Sí, nos quedan un par de minutos, así que... pues venga, tú tienes un minuto y otro minuto para Paloma. Antes he escuchado, te quería decir en cuál país has estado, pero antes he escuchado que ya has estado en Francia, ¿no? En Francia, no, he estado en toda Europa, he estado en Oriente Medio, en Israel, en Líbano, en Egipto, en Libia, en Túnez, en Marruecos, Argelia, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Senegal, y luego en toda Sudamérica. Creo que conozco todos los países desde Estados Unidos. Mira, me falta Canadá, lo más alto, pero Estados Unidos, México, bueno, estamos hablando de países que son como continentes, ¿no? Brasil, que es una maravilla de país continente, ¿no? Y todos, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, en fin, Ecuador, todos esos países que además hablan español y te puedes desenvolver siempre muy bien, ¿no? O sea y en Oceanía, pues he estado en Sulawesi, en Indonesia, he estado en China, en fin, he hecho todo lo que he podido por ahí dentro de lo que me han dejado y de lo que he tenido que hacer, ¿no? Alfonso, les voy a pasar tu contacto de Facebook para que te puedan escribir porque se quedan con ganas de preguntarte más Sí, cosas. porfa. Vale, pues sí, por supuesto. Preguntadme lo que queráis, que yo en la medida que pueda os contestaré, claro que Qué sí. bueno.
¿Te despides entonces tú ahora de Sí, Alfonso? adiós a toda la clase y adiós, Alfonso Domingo. Dios, Hablaré con no, otro y nada, momento contigo, ¿vale? mucho ánimo para todos, que además vosotros sois la esperanza que tenemos, por lo menos. Nosotros como generación ya hemos hecho casi todo lo que teníamos que hacer. Ahora os toca a vosotros, o sea que venga, ánimo y fuerza. Vale, gracias. A ver si te mando mi contacto. Sí, te pasaré sus datos también. Hala. Hola, pues de nuevo. Yo solamente quería despedirme porque me ha gustado mucho poder hablar contigo y ha sido un placer y espero que en algún momento podamos volver a hablar, si es posible, o contactar o bueno. Y también solo quería hacerte una preguntita muy corta. ¿A Sí. partir de qué edad te empiezas a recomendar que se lean tus libros? Mis libros son para todo el mundo, pero sí es cierto que a lo mejor hay escenas de erotismo o hay escenas de tal que a lo mejor necesitáis un poquito más de tiempo, pero hay muchos libros que podéis leer sin problemas. El libro este de La serpiente líquida de Amazonas, ese es para todos los públicos, no hay ningún tipo de problema para que los leáis. Otra cosa es que de repente a lo mejor por palabras o lo que sea tengáis que recurrir a lo mejor al diccionario, pero eso está bien. Cuando un libro te exige retos y tienes que ir al diccionario o preguntar cosas porque no sabes, eso está bien. Y bueno, pues ya te digo, o sea, prácticamente todas las novelas, que aunque tengan momentos así, porque el amor y el erotismo también es necesario en la vida, pero a lo mejor vuestros padres estiman que necesitáis todavía unos cuantos años para hacerlo. Pero yo he leído desde muy joven y ya no solo mis libros, cualquier libro. Tenéis que seguir leyendo porque os da mundos y os da vidas la lectura y os abre la mente, que es sobre todo lo que nos hace falta en este mundo tan complicado y tan complejo al que os asomáis ahora con vuestra maravillosa edad. O sea que leed y leed. Vale, y muchas gracias y con esto pues ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer y Lo mismo digo. adiós. Y nada, mucha suerte en la vida. Venga, Igualmente, ánimo gracias. a ti, Adiós. nosotros. Adiós. Vale, ahora los vas a ver a los 3 o a los 4. Poneros todos. Hola. 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 Ha sido un verdadero placer, Alfonso. Sí. Para mí también. Y todo esto Para ha mí también. nacido Así también. que seguid ahí y ya os digo, todo, además pensar que todo lo que hagáis va a servir para algo. Todo lo que estudiéis va a servir para algo y todo lo que leáis va a servir para algo. Así que, bueno, tengo confianza en vosotros, así que nada, no me defraudéis, ¿eh? No me No. Gracias por tanta inspiración. y Muchas por gracias. compartir Muchas gracias. Muchas gracias. mucho Adiós. éxito Adiós. Ya hablaremos. con comuneros y que disfrutéis mucho en esas Se presentaciones oye un tan montón. especiales que estáis haciendo, que además sé que has rescatado la música original de Sí. la época y que traes a músicos para que puedan y, ¿no? Quita la compartir mano. esas obras musicales Así con de- esto. típicas de los comuneros. Que me parece Muy bien. súper original. Y te mandamos Pues un nada. beso muy, muy grande Desde aquí Arimunani. desde el estudio de Sputnik Radio. Un beso de Arimunani, del Sí, cole, del colegio. de toda la clase. De la clase, de la clase. la clase. A De ver si quinto de conseguimos, primaria. Muy bien. uno de tus libros, el de la serpiente líquida, que nos has recomendado tú como más de todas las edades, que además tiene que ver con la ecología, Ecología. entre Sí. otras cosas. Y lo leeremos con mucho gusto, Alfonso. De verdad, muchas Se gracias nos por la estar ahí. rompemos. Ya antes de hablaremos. llegar a clase. Gracias. Ya Venga, hablaremos. cuidaros mucho, Adiós. ¿vale? Venga. Adiós. Ya hablaremos. Adiós. Qué bueno. Cada martes, de 2 a 3, en Sputnik Radio. En tu camino, con Inma Alcina. Te esperamos.